Hola familia, muy buenos días. Espero en el Señor que todos ustedes se encuentren muy bien. Le damos gracias a Dios por este tiempo de podernos reunir, de podernos congregar a través de estos medios. Amén. También saludamos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en el interior de Colombia. Amén. Y también a las personas que nos ven fuera de Colombia. Gracias a Dios por todas esas vidas. Amén. Antes de ir a la reflexión del día de hoy, les pido por favor que podamos orar y presentar este tiempo a Dios. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, queremos presentarte este tiempo que vamos a tener al escuchar, Señor, tu palabra. Padre Santo, te pedimos por favor que a través de tu Espíritu Santo puedas hacernos comprender, entender el mensaje que hoy tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te entregamos en esta hora todas nuestras cargas, todas nuestras situaciones, a lo mejor adversas. Por un momento, Señor, queremos hacerlas a un lado y que tu palabra pueda ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, familia, la reflexión que hoy les traigo tiene que ver con una palabra que suele ser muy incómoda para muchos, ¿sí? Tanto para las personas que están en la iglesia como para las personas que no están en la iglesia, ¿sí? Es una palabra que incomoda a muchos, ¿sí? Porque esta palabra nos sacude de momento, ¿sí? Todas las cosas que a lo mejor pensamos que están bien. Amén. Entonces, voy a empezar con dos citas bíblicas, que el primero está en Mateo 3:2, y comienza así, dice, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Pero también otra cita bíblica en Mateo 4:17, esto habla ya de cuando el Señor Jesucristo empezaba la labor, ¿sí?, de poder dar a conocer, de poder predicar acerca del reino de los cielos. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Y mira lo que dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, si me has podido entender, hoy quiero hablarles, ¿sí?, acerca del arrepentimiento. Como les decía, es una palabra que no les gusta a algunos, ¿sí?, que no les gusta. Es una palabra que sacude de la comodidad que podemos tener tanto creyentes y no creyentes. Porque esta palabra, ¿sí?, lo que nos trae es una convicción de si hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Esta palabra, arrepentimiento, ¿sí?, en hebreo bíblico es naham. Naham significa, literalmente necesita volver o volverse. ¿Por qué dirás, pero por qué volver y volverse? Mira,
volver a lo que Dios estableció cuando Dios creó al hombre. Recuerda que cuando Dios creó al hombre, a las personas, Dios los creó santos, los creó limpios, con un corazón puro que solamente dependa de Dios. Pero ya se conoce en la historia que el hombre pecó, que el hombre le dio la espalda a Dios. Por eso esta palabra Naham significa volver o volverse. En este caso sería volver a Dios, volverse a Dios. Pero también esta palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Y metanoia, lo que significa en el griego, es cambiar la mente, cambiar el corazón. Amén. A lo mejor de una actitud destructiva, ¿sí? De una actitud esclavizadora, en otros casos, es cambiar el sentido, cambiar de dirección, arrepentimiento. Y esto quiero relatarlo a través de una parábola que el Señor Jesucristo nos ha contado y está en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, el versículo 9 en adelante. Esta es la historia de cómo dos personas, ¿sí?, se presentan a Dios. Y vamos a ver en estas dos personas si es que hay arrepentimiento o quién de los dos sale justificado, perdonado. ¿Quién de los dos verdaderamente tiene un corazón arrepentido? Amén. Es la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Dice el versículo 9, Lucas capítulo 18, el versículo 9 dice así: Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Empieza el relato el Señor Jesús. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Está hablando de dos personajes. Dice que el uno era fariseo. ¿Qué quiere decir? Era un hombre que se conocía la Biblia en ese tiempo. Era un hombre que estaba encargado o era responsable de enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Y el otro hombre nos dice que era un hombre despreciable. ¿Por qué despreciable? Porque el recaudador, el cobrador de impuestos, para los judíos era un hombre traidor, era un hombre despreciable, que no merecía el perdón de Dios. Pero mira, dice que los dos, tanto el hombre, el fariseo, el sacerdote, que se conoce la Biblia, que sabe que hay un Dios, ¿sí?, él se acerca a orar, pero también el cobrador de impuestos. El fariseo de pie, dice, escucha bien esto, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios,
que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¡Wow! ¿Saben? A veces como cristianos, como seguidores de Jesús, caemos en el error de que nos congregamos, de que hacemos las cosas bien y ya está. Pensamos que hacemos las cosas bien. Pero de alguna manera hemos caído en el error. Hemos perdido la comunión con Dios. A veces nos sentimos tan cómodos llenándonos la boca de decir, soy cristiano. A veces nos justificamos, al igual como este sacerdote, pero no hacemos nada más. Estamos a veces sentados cómodamente, pensando que no hay nada más. Ya somos cristianos. Nuestra salvación está asegurada. Y sin querer, caemos en la religiosidad. Perdemos la comunión directa con Dios. Y si no nos arrepentimos de esto, cuidado, cuidado, que podamos quedarnos. ¿Saben? A veces nos justificamos nosotros mismos. Todo lo que hacemos. Y caemos en la trampa de autoevaluarnos en nuestro seguir a Cristo. Y miramos a los demás y decimos, yo no soy como ese, yo no soy como aquel. Pero es que la realidad es que no nos tenemos que comparar con nadie. El nivel que tenemos que alcanzar, la estatura que tenemos que alcanzar en nuestro crecimiento espiritual es la del Señor Jesucristo. Y déjame decirte que esa estatura nadie la ha alcanzado aún. Ni todos los discípulos, ni todos los profetas han podido alcanzar esa estatura. Nosotros vamos de camino. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión. Esta palabra, arrepentimiento, tiene que sacudirte de ese lugar cómodo que te encuentras. Este fariseo intentaba justificarse ante Dios, porque él cumplía a lo mejor las leyes de la iglesia, las reglas de la iglesia. Pero se apartó de Dios. No tenía comunión con Dios. Ahora, podemos ver en el versículo 13, vamos a ver la actitud del otro hombre. Dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor
mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Este hombre me llama mucho la atención, me conmueve mucho. Un hombre que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que dice que golpeaba su pecho en señal de dolor, en señal de arrepentimiento. Es un hombre que ya estaba cansado de vivir en la situación que vivía. Cansado a lo mejor de sus pecados, de su manera de vivir. Y fue con una convicción que solamente el Espíritu Santo de Dios da a una persona. Una convicción de arrepentimiento. Dejar el pecado. Dejar de practicar las cosas que solamente llevan a la destrucción. Que solamente llevan a la esclavitud. Este hombre se presentaba a Dios, pero con un corazón sincero, con un corazón que solo buscaba el perdón de Dios y su aceptación. Familia, Jesús termina este relato en el versículo 14 y nos dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. En esta mañana quiero que podamos reflexionar y meditar al respecto. El arrepentimiento debe ser una actitud diaria de todos quienes seguimos a Cristo. Porque esa actitud de arrepentimiento nos va a llevar a una humildad que el Señor quiere que tengamos. ¿Por qué les digo arrepentimiento? Porque cada día, mis hermanos, mis hermanas, cada día pecamos. A veces se nos vienen unos malos pensamientos. Y a veces, a lo mejor, alguna palabra que no agrada a Dios. O a veces simplemente perdemos el tiempo en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos ayudan a crecer en Dios. Cada día pecamos. Y por eso es que necesitamos arrepentirnos y presentar a Dios esas cosas que no le agradan a Dios. Ahora, quiero aclararte algo. ¿Los cristianos pecan? Claro que pecan. No somos perfectos. Claro que pecamos. Pero una cosa muy diferente es vivir en pecado. ¿Quiénes viven en pecado? Aquellas personas que viven separadas de Dios, sujetos a su orgullo,
a su amargura, a su odio. Estas personas viven en pecado. Pero nosotros, como cristianos, claro que caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos redarguye. Nos hace ver lo que está mal, la manera en que obramos. Nos hace notar. Y por ende, nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser, familia, un estilo de vida en nosotros. Un estilo de vida. Debemos presentar cada cosa que va saliendo a lo mejor de nuestra vida pasada. Y en el Señor va saliendo más a la luz. Y claro que debemos arrepentirnos e ir presentándole a Dios y pedirle de todo corazón, así como este cobrador de impuestos, decirle que el Señor pueda obrar en esa área de nuestras vidas. Por favor, familia, no te conformes con la vida cristiana que llevas hoy. No te confíes en que ya todo está hecho. Porque nosotros, como hijos de Dios, cada día tenemos que ir mejorando. Hoy soy mejor que ayer y mañana seré mejor que hoy. Y así cada día más. Pero no nos podemos conformar con lo que hoy sabemos de Dios, con lo poco que conocemos de Dios. Y algo que estanca y algo que paraliza el crecimiento espiritual es no estar a cuentas con Dios. No por nada dice la palabra que no se ponga el sol sobre tu enojo, que puedas estar en paz con Dios a la hora de terminar el día. Familia, te animo a que le pidas al Espíritu Santo para que escarbe en nosotros qué cosas tienen que mejorar en nuestras vidas, qué cosas tiene que redarguir el Espíritu Santo. No sé si piensas mal de alguien, no sé si has ofendido a alguien, pero que el Espíritu Santo traiga esa convicción de arrepentimiento en nosotros. Ahora, si tú, mi hermano, amigo, amiga, que vives separado de Dios, te animo, te invito a que puedas darle la espalda a la esclavitud del pecado, a todas esas cosas que nos separan de Dios. Y te animo a que puedas, como este cobrador de impuestos, que era una persona despreciable, pero Dios lo perdonó porque su arrepentimiento era genuino. Su decisión firme de dejar el pecado. Y seguro que Dios hizo una obra maravillosa en él, al igual que lo puede hacer contigo. Amén. Ahora, es verdad que Dios no ha venido a llamar a los justos, a esas personas orgullosas, a esas personas en ocasiones arrogantes,
que creen ser los dueños de la verdad. Dios no ha venido a llamarles a ellos. Dios les llama al arrepentimiento, ¿sí? A los pecadores, a los que reconocen que viven separados de Dios, que le han fallado a Dios. Así nos los expresa Lucas 5:32. Dios nos llama a esas personas orgullosas, que no quieren depender de nadie, menos vivir bajo los designios, bajo las leyes de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8 y 9 nos dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. No vivimos en la verdad. Escucha bien esto. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Familia, te animo a que puedas tener siempre, cada día, la actitud de arrepentimiento. Es verdad que cada día afrontamos situaciones a veces difíciles. En nuestra misma familia puede ser, o a lo mejor con un hermano o con un vecino. Pero te animo a que tú puedas dar el primer paso y buscar siempre la reconciliación. ¿Sí? A eso es lo que nos llama el Señor. Sin importar si el otro tuvo la culpa o quién tuvo la culpa. Lo que Dios nos manda es a que nosotros podamos ser luz y podamos representarlo bien. Y no pierdas el tiempo justificándote. ¿Sabes? Con quienes vives, con quienes a diario te encuentras, con quienes te conocen, ellos hablarán de ti y te dirán si eres un verdadero hijo de Dios o no lo eres. Amén. Te animo a que cada día en nuestra boca siempre esté el arrepentimiento, el podernos dar cuenta en qué fallamos. Amén. Ahora, también el Señor, desde el Antiguo Testamento, va llamando al arrepentimiento a las naciones. Vuélvanse ante mí, dice el Señor. Podemos ver que hoy en día muchas naciones le han dado la espalda al Señor. Muchas naciones. ¿Y cómo podemos notar esto? Que cada vez más se van aprobando leyes contrarias a las leyes de Dios. Cada vez más las personas, los habitantes de países van dando la espalda a Dios, a lo mejor eligiendo a gobernantes que no tienen temor de Dios. Y esto va a llevar siempre a la ruina a un país, a una nación. El Señor también llama a que las naciones se vuelvan a Dios. Y quiero cerrar con este
versículo. En segunda de Crónicas, el capítulo 7, 14, dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, es decir, que lleva mi nombre en alto, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. El Señor nos llama a un arrepentimiento personal, que podamos darnos de cuenta de que cada día pecamos, de que cada día nos equivocamos y podamos rendirnos esas transgresiones a Dios. Y el Señor pueda ayudarnos a ser mejores cada día. Pero también llama al arrepentimiento a las naciones. Familia, oremos por nuestro país. Oremos por los países, por quienes a lo mejor nos ven desde diferentes otros lugares. Amén. Eso es lo que el Señor nos anima. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida en nosotros. Y el arrepentimiento de las naciones. Amén. Le damos gracias a Dios porque hay iglesias en muchos países que claman que el Señor sea el Rey y que el Señor sea quien dirija a sus gobernantes. Amén. Gracias, familia. Espero que la reflexión del día de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. ¿Sí? El arrepentimiento, un estilo de vida del cristiano. Bendiciones.